Continuamos con la segunda parte del estudio Oasis sobre el año jubilar en el proyecto Ser Familia. ¿Y cuál es la diferencia entre las indulgencias que siempre aplicamos y el año jubilar? Imaginémonos el mismo túnel de 1000 veces 1000 kilómetros cuadrados, con los mismos switches de luz eléctrica, con el sistema conmutativo complejo, diseminados a lo largo de todo el túnel. Habíamos dicho que en cualquier punto por el que se fuera caminando, en un túnel absolutamente oscuro, podíamos ir encendiendo la luz cada vez que pasábamos por cada switch, y que ese switch era equivalente a el perdón de los pecados. Al sacramento de la confesión podíamos incorporar la luz en todo ese tramo al darle al botón. Pero ahora, para entender el tema de la indulgencia, le vamos a añadir el concepto de los sensores de luz eléctrica. Usted va caminando por ese túnel inmensamente largo, hay un apagón y no ve absolutamente nada, tampoco puede ver los switches de luz, y entonces se ha colocado adicionalmente durante 365 días del año unos sensores de luz que requieren su movimiento. Si usted no camina, no se activan. Entonces, cuando usted inicia el caminar, se van activando los sensores a lo largo de todo el kilometraje del túnel. Entonces, los switches siempre han estado. Puede ser que inclusive en esos 365 días del año jubilar se incorporen nuevos switches, como ha ocurrido de manera específica con nuevas indulgencias. Pero los sensores son la diferencia. Entonces, el año jubilar es aquel periodo de tiempo que la iglesia, como madre, como maestra, activa. Ahora lo activa cada 25 años porque sabe que hay peligros inminentes que van afectando periódicamente a las sociedades y que necesitan un auxilio especial de parte de la iglesia, que es la que reparte y administra los tesoros de Cristo. ¿Por qué? Porque así lo ha querido Dios. Recordemos las Sagradas Escrituras. La palabra jubileo viene de la palabra hebrea Yobel, que significa los cuernos del carnero, que eran tocados, según leemos en el libro Levítico, para anunciar el tiempo del perdón, en donde cada 50 años se liberaban de las deudas, se regresaban las propiedades, se restauraba la familia, porque muchas familias eran vendidas. Por lo tanto, este tiempo particular de gracia es perfectamente entendido por la Iglesia. Lo activa por primera vez Bonifacio VIII, promulgándolo cada 100 años, y luego, más adelante, cuando ocurre la tragedia de los papas de Aviñón, que se comienzan a ir de Roma y se establecen en Aviñón, Santa Brígida de Suecia, que era una mujer especial que tenía una comunicación directa con Jesús, él le dice a Santa Brígida que se dirija a Aviñón a hablar con el Papa Urbano VI y que le exija volver a Roma y que instaure, promulgue cada 50 años el año jubilar. Santa Brígida emplaza al Papa Urbano VI a volver como una orden que le ha dictado Jesús, y además le dice: por tu mal comportamiento muchas almas se están perdiendo. Urbano desacata esta orden y será Clemente VI el que promulgará el año jubilar y recortará el tiempo a cada 50 años. ¿Por qué? Porque cada vez son más los peligros que atacan a las almas. En este mismo año jubilar de Clemente VI estaba, por ejemplo, la peste. Y luego, en el año 1500, con Clemente VII, había una rivalidad a nivel político en toda Europa, como era entre Carlos V, el emperador,
y Francisco I de Francia, quien se oponía al anterior, y que en el año 1525, en la batalla de Pavía, pierde Francia la guerra. Entonces, el ejemplo del túnel permite entender perfectamente la diferencia entre el año jubilar y las indulgencias que se pueden aplicar durante toda la vida, como un tesoro permanente de la Iglesia, a sus fieles y también a sus fieles difuntos, porque se aplica para uno y después se puede aplicar para todos los difuntos. No sabemos qué difuntos no se han condenado, porque obviamente estamos hablando de difuntos en el purgatorio, pero Dios sí lo sabe y en su inmensa misericordia hará llegar todas estas indulgencias que van a disminuir ese tiempo purgatorial, permitiendo que estas almas lleguen al cielo más prontamente, por así decirlo. Y aplicándolo sobre nosotros, evitará la incursión en el purgatorio y, por supuesto, nos librará de el infierno. Porque un concepto que tenemos que tener claro en el año jubilar es el reconocimiento inmediato, implícito, de los novísimos. Reconocemos la existencia del purgatorio, del juicio y del infierno. Porque si no, ¿para qué la indulgencia? Luego, otro concepto importante a considerar es tener siempre en la memoria que la indulgencia es la remisión de la pena temporal. Por lo tanto, siempre hay consecuencias de las malas acciones realizadas, así sean perdonadas. Y como éstas tienen que ser sí o sí reparadas, porque, dice la recta doctrina, de no ser reparadas por las indulgencias, solo queda la reparación hecha por la misma vida, con las enfermedades, con los sufrimientos, con los problemas de la misma vida, que estas consecuencias del pecado, del mal infringido, sean reparadas. Entonces, aquí vemos la idea de la enfermedad, de los problemas, de las dificultades de la vida, no como un simple castigo, sino como una sanción que permite la salvación, como una purificación. Entonces, lo dice claramente la doctrina de la Iglesia. Sí o sí, tiene que ser purgadas esas consecuencias en la tierra. De no hacerse, ni por la misma indulgencia, ni hacerse, obviamente por el sacramento de la confesión, pero estamos hablando ya del pecado perdonado. Entonces, de no remitirse esta consecuencia del pecado, de la pena temporal por la indulgencia, solo queda que sea remitida por las enfermedades, por los problemas de la vida. ¿En qué sentido? En un sentido positivo, que estas enfermedades purifiquen al alma y la permitan llegar al cielo. Entonces, aquí vemos lo que hemos estudiado en muchísimos oasis, cómo ciertamente los problemas, las enfermedades se pueden convertir en cruces. Cuando se convierten en cruces es porque estamos viviéndolas como actos de amor. Es porque estamos activando en ellas la posibilidad de vivir la buena nueva. Porque si no, no serían cruces técnicamente hablando los problemas ni las enfermedades. Se convierten en cruces cuando nos volvemos hombres nuevos y renunciamos al hombre viejo, así estemos enfermos, así estemos postrados. Porque Dios ha querido que el sufrimiento nos salve. ¿Por qué? Míralo en la cruz. Volvemos a repetir lo que decíamos en la primera parte del estudio. ¿Quieres saber el porqué de la indulgencia? ¿Quieres saber el porqué del sacramento? Mira a Cristo. Ahí vemos la respuesta. Dios ha querido, por su infinita sabiduría, que podremos comprender más o menos, pero es un hecho, que el sufrimiento nos redima. Ya nos redimió Jesús una sola vez y es suficiente. Pero ahora queda una indulgencia, porque ya no estamos hablando
del perdón de los pecados. Se supone que ya estamos en gracia, ya estamos hablando de la segunda parte del estudio de este enlace. Entonces queda una indulgencia laboriosa, ¿no? Como es toda indulgencia. Tienes que, de alguna forma, entre comillas, pagar, remitir, resarcir esas consecuencias del mal causado. Y esta es la misericordia, no la falsa misericordia que vas a ir al cielo con todo y zapatos, con todo y los pecados, o sin haber reparado, sin haber disminuido, sin haber trabajado en disminuir esa pena temporal fruto del mal infringido. Verdadera misericordia, porque no nos sucedió como a los ángeles perfectos, que su rebeldía los llevó a la condenación eterna. Misericordia perfecta de la segunda oportunidad, que si la aprovechamos, la podemos utilizar como trampolín para ir al cielo. Por eso Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, decía y dice en sus escritos: la humildad es la verdad. ¿Por qué lo decía? Porque solo la humildad te permite darte cuenta de tus fallos y aprovechar con humildad, con sencillez, con pequeñez, los recursos que te da la Iglesia como madre. Y lo contrario es verdad. Por lo tanto, la soberbia es la mentira, porque no te permite ver esta verdad, no te permite ver esta realidad. Entonces está la típica persona que siempre está porfiando, porque el sufrimiento, porque la enfermedad, por qué, y se le va toda la vida preguntando por qué. Pero es una pregunta que esconde rebeldía, no esconde realmente búsqueda de la verdad, porque si se busca la verdad, se comprende esto y ya uno se pone en camino de obtenerlo. Pero estar toda la vida preguntando puede esconder, y muchas veces así sucede, una rebeldía y un porfiamiento a aceptar la sabiduría de Dios. Pues ahora sí, ¿cuáles son esas indulgencias plenarias que de morir hoy, si la he realizado, iría directamente al cielo? Es decir, es un regalo maternal de una pureza, de una belleza, de una dulzura y de una nobleza inconmensurable de parte de Dios para con nosotros. Pues esas indulgencias plenarias que purifican plenamente, las vamos a enumerar según este año jubilar específicamente, basándonos en las condiciones que hacen válida toda indulgencia. Porque como ya dijimos, si no tenemos cuidado con la validez de la metodología o el modus en que se realiza la indulgencia, entonces ya no sería plenaria, sino sería parcial. Y como hemos dicho antes, en caso de muerte inminente por un accidente, ya no cumpliría la condición de llevarnos directamente al cielo. Estamos hablando con palabras humanas y en condiciones humanas y por lo tanto condiciones limitadas de aspectos que son eternos. Nada más y nada menos que la vida eterna, que el alma, que el juicio, purgatorio, cielo. Por lo tanto, ¿cuáles son esas condiciones que validan las indulgencias plenarias tal como han sido promulgadas en este año jubilar? Número 1, una disposición interior por querer salvarse. Por lo tanto, un desapego hacia el pecado. Ya sabemos que esta condición estaba para la confesión, pero se repite en la indulgencia. Un desapego del pecado, inclusive del pecado venial. Me río de alguien, miro mal a alguien. Quizás no llega a ser un pecado mortal mirar con malos ojos a alguien, pero es venial. Y para que se cumpla la indulgencia, tiene que haber un desapego, tiene que haber un detestar, inclusive el pecado venial. Imagínense el mortal, con más razón. La condición número 2 es un acto de contrición perfecto. Por un lado, es actitudinal, es voluntario, porque yo me pongo, cuando digo yo, es un yo universal, es un tú. Yo me pongo en las condiciones que me permitan
una interioridad, una reflexión, una meditación hacia mis adentros, tratando de ver mi vida, cómo he venido actuando. Es hacer un examen de conciencia a profundidad de mi vida. Y por el otro lado, con esta disposición, si Dios lo permite, hay un auxilio divino que me da un verdadero dolor de todo el mal que he venido haciendo en mi vida. Basta que haya cometido un solo pecado. Esto ya me permitiría un solo pecado personal, porque ya del original hemos venido hablando. Y yo bastaría que solamente haya cometido en mi vida uno solo para que me capacite a hacer esto que me pide la iglesia. Y de seguro hemos cometido más de uno. Como verán, aquí hay dos condiciones que tienen que ver con el aspecto actitudinal, interior, reflexivo. Pues vamos a llamarles las dos primeras condiciones interiores, que es todo lo que decimos cuando decimos un corazón contrito. Encierra un poco esta idea. Luego, para poder recordar bien, habría dos condiciones más, que serían, vamos a decir, condiciones físicas para que nos hagamos entender, que es: yo debo estar confesada, yo no puedo estar en pecado mortal, todo aquel pecado que yo sé que lo llevo sobre mis espaldas, que me destroza mi corazón, debo confesarlo. Estamos hablando a personas que están en un continuo proceso de repulsión del pecado. Una persona pudo haber confesado sus pecados mortales, pero todavía se confiesa, porque somos humanos, somos vulnerables. Pero esto tiene que ser clarísimo. No puedo obtener la indulgencia si no he confesado. Lo primero ya dijimos que era la parte interior, ahora viene la parte física concreta de la acción, donde yo confieso ese pecado. Eso hace que la pena eterna de mi separación con Dios por ese pecado mortal sea borrada. Entonces la pena eterna queda borrada con la confesión. Otra acción concreta que yo debo hacer es la comunión eucarística. Una vez que estoy en gracia, que he renunciado y he confesado todos los pecados mortales, ya soy capaz, ya Dios me permite recibirlo en gracia. Entonces, sobre estos dos aspectos que son acciones concretas, como yo dije, físicas, vamos a dar dos tips cuando terminemos que nos van a ayudar mucho para realizar la indulgencia con validez. Y la última condición, estamos hablando de condiciones canónicas confirmadas en este año jubilar, o sea que están totalmente correctas como las estamos enumerando. La quinta y última es orar por la santidad y las intenciones santas del Santo Padre. Para hacer esta última condición se requiere pensarlo, desearlo, obviamente, desear la santidad del Papa como la de cualquier cristiano, ¿no? Pero en particular la del Santo Padre. Y esto tiene que ir unido con un Padre Nuestro y un Ave María. Si no, no se cumpliría ese orar por las intenciones del Papa y no se cumpliría con las condiciones de validez de la indulgencia. Bien, volviendo a la condición tercera y cuarta, las dos condiciones físicas como es confesar el pecado o los pecados y la comunión eucarística, vamos a dar estos dos tips. Como el año jubilar tiene esta gracia que ya le explicamos cuando dimos el ejemplo del túnel, basta ponernos en camino para que diariamente podamos conseguir una indulgencia. La primera aplica sobre nosotros y las siguientes la podemos aplicar y solamente se pueden aplicar por las almas del purgatorio. Entonces, el tips que queremos dar es para que nuestras indulgencias siempre sean válidas y se puedan alcanzar plenariamente. Al nosotros, los fieles, acudir una vez mínimo en semana, por lo tanto cada 7 días, a la misa y a la confesión, todas las indulgencias durante los 365 días del año
que se hagan de lunes a domingo tendrán validez porque estarán insertadas dentro de la Eucaristía, porque hemos asistido una vez en semana mínimo, y dentro de la confesión, porque igualmente nos hemos confesado una vez en semana, para que se cumpla la indulgencia. En algunos documentos nos ha parecido entender que se puede 20 días antes o después, o 10 días antes o después de la indulgencia que uno quiere aplicar. Y como normalmente para toda indulgencia son 8 días, de esa manera ya aprendemos, así cuando termine el año jubilar, ya estamos prácticos a posteriori en el resto de las indulgencias a ganar durante toda la vida. Otro tic. Normalmente cuando se hace una indulgencia, se reza el credo. Entonces, en algunas indulgencias se pide, se exige el credo y en otras no. Entonces, el tic que nosotros damos es siempre rezar el credo. Luego, en algunas indulgencias te piden de manera especial rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Entonces, nosotros haríamos así: el credo por la indulgencia, un Padre Nuestro y una Ave María por la indulgencia, y luego al orar por la santidad del Papa y sus santas intenciones, un Padre Nuestro y una Ave María. De esta manera tenemos cerrado, tenemos asegurada la validez de la indulgencia plenaria. Es muy sencillo, pudiera parecer complejo porque lo estamos fundamentando y amerita un esfuerzo. Recordar siempre las 5 condiciones. La primera y la segunda son interiores: detestar el pecado, no querer nada con él, un corazón contrito. Estas 2 primeras. Luego 2 condiciones físicas, como dijimos, que son la confesión y la Eucaristía. Y esto tiene que estar hecho 8 días antes u 8 días después de la indulgencia que estamos realizando diariamente. La quinta, orar por el Papa, más el conjunto de oraciones que hemos dicho que las vamos a dejar fijas, como son el credo por la indulgencia, un Padre Nuestro y una Ave María por la indulgencia, más orar por el Santo Padre con un Padre Nuestro y una Ave María. Que ameritan un poco de esfuerzo. Si dedicamos tanto tiempo por una carrera humana, ¿cómo no vamos a dedicar tiempo, esfuerzo y memoria por una carrera divina? Nuestra única y central carrera debería ser salvar nuestra alma. ¿Cuáles son las indulgencias plenarias del año jubilar decretadas en el documento La Esperanza que no confunde del Papa Francisco? Número 1. Las sagradas peregrinaciones, es decir, ir hacia aquel lugar. Puede ser Tierra Santa, que obviamente apenas estamos editando este enlace el 20 de enero, apenas hay una tregua en la zona de Gaza desde el día de ayer, por lo tanto pues sería muy peligroso ir a Tierra Santa, pero vamos a ponerlo como una meta constante: ir a tierra, peregrinar a Tierra Santa, peregrinar a Roma, y así. Hay también distintos lugares en el mundo que están colocados como lugares de peregrinación, santuarios como el de Lourdes, como el de Fátima, que han sido decretados también dentro de este año jubilar como lugares a peregrinar. También cada uno en nuestra diócesis, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, tendremos catedral o templos o santuarios a los que acudir, que han sido también decretados como lugares de peregrinación. Este año jubilar no es tanto pasar por una puerta, sino se da el acento a peregrinar, al concepto de que somos peregrinos. Ha sido el Papa el que ha abierto las 4 puertas de las 4 basílicas en Roma, más la puerta de la cárcel de Revivia, que lo ha hecho con un sentido muy marcado hacia la liberación de los presos. La liberación
estamos hablando siempre de esa liberación del alma, ¿verdad? Ese perdón de los pecados, esa liberación de llegar a la vida eterna. Pues en todos estos lugares habrá misas votivas en relación con el año jubilar. Pues aprovecharlo a lo máximo. Pero como nosotros siempre decimos, de nada sirve peregrinar a Tierra Santa, peregrinar a la iglesia de San Pedro del Vaticano, si yo no puedo peregrinar hacia el perdón de mi hermano. Entonces, esto también se tiene que llevar adelante con equilibrio, porque se puede perder la indulgencia de esta manera. Si yo no perdono al hermano, lo dice la Sagrada Escritura, inclusive antes de recibir la Eucaristía, si tienes algo pendiente con tu hermano, ve y reconcíliate y luego vienes aquí a mí, dice el Señor. Palabra de Dios. Cuando yo peregrino de esta forma que hemos indicado a cualquiera de estos lugares que hemos nombrado, allí en el lugar yo tengo que también hacer todas las 5 condiciones antes nombradas, ¿verdad? Incluyendo la parte oracional, como dijimos, el credo, no lo vamos a repetir para no hacerlo largo. Ustedes lo que hacen es volver para atrás y ahí lo tienen todo. Ahí tengo que hacer la parte oracional, todas las condiciones antes explicadas y como ya dijimos, con el TIC ya podemos, antes o después estaremos confesados y habremos realizado la Eucaristía. Hombre, si todo se puede hacer el mismo día, perfecto. Pero la idea es que contemos con esta flexibilidad. La celebración de la palabra tiene indulgencia plenaria. Vamos a un templo y un sacerdote está simplemente comentando la palabra, bueno, digo simplemente, pero se supone que es algo grande, ya tiene indulgencia plenaria. Cada cosa que vayamos enumerando como indulgencia plenaria tiene que ir acompañada de las 5 condiciones más la parte oracional. Seguimos enumerando la liturgia de las horas, el Vía Crucis, el rosario. Aquí tenemos que hacer hincapié en que el rosario siempre tiene indulgencia plenaria si se reza en comunidad o en familia. No se habla de indulgencia plenaria cuando el rosario se hace en soledad. Sí tendrá indulgencia parcial. El himno Acatistos. Este es un himno hermosísimo que se dedicaba a la Virgen María y que contempla distintos diálogos y saludos. Uno de ellos es: Salve Reina, que gracias a ti nos ha llegado la gracia del cielo, como es el caso de las indulgencias, y se ha mandado, se ha aplastado la cabeza de Satanás. Ave María Purísima. Este es el himno Acatistos. Entonces se puede buscar, se puede orar, se puede escuchar y se obtiene la indulgencia plenaria. Este también es un himno que viene, que nosotros lo hemos venido comentando constantemente. Este es un himno que viene de la tradición griega, por lo tanto corresponde a las iglesias orientales, ¿no? Que muchas de ellas forman una unidad con la Iglesia Católica, entre ellas la Iglesia Ortodoxa. En una celebración penitencial, es decir, cuando vamos a un templo y se está haciendo una meditación en particular, hay sacerdotes disponibles, se hace una meditación para vivir como pueblo de Dios, de media hora, de una jornada completa. Esto también contiene indulgencia plenaria. Visitar las catacumbas cristianas, valga esto nombrarlo porque es visitar aquellas basílicas o iglesias dedicadas a mujeres patronas de Europa y doctoras de la iglesia. Por ejemplo, cuando se va a la Basílica de Ávila, que ya fue convertida en basílica, era un templo, pero ya es basílica, se obtiene una indulgencia plenaria. Aunque ya el mismo templo también tiene sus días de indulgencia plenaria, etc. Esto lo sabemos. Como todo templo, como todo santuario. Las 2 basílicas papales menores de Asís, como la de San Francisco,
donde está el cuerpo incorrupto de Carlo Acutis, y la de Santa María de los Ángeles. También las basílicas pontificias de la Virgen de Loreto, estamos hablando de Roma, de la Virgen de Pompeya y de San Antonio de Padua. También el documento habla de una indulgencia plenaria viéndola como una peregrinación interior, es decir, aquellas monjas de claustro, religiosos, sacerdotes, también aquel pueblo de Dios, aquel laicado que está enfermo, confinado en un hospital, un preso, como ya lo dijimos antes, con la cárcel de Revivia, tienen opción de indulgencias plenarias diarias durante todo el año jubilar. Recordemos que con las 5 condiciones más la parte oracional. Y luego viene una parte nombrada por el documento muy interesante que dice, también se puede obtener con las obras de misericordia y las obras de penitencia. Por lo tanto, tenemos las 14 obras de misericordia, las 7 corporales, las 7 físicas, y vamos a recordar una espiritual que es saber corregir. Otra, saber aconsejar. Otra, enseñar al que no sabe. Bastaría que hiciéramos una de estas, que hemos nombrado 3 obras de misericordia espirituales. También están las físicas, como dar de comer, dar abrigo al desnudo, dar de comer al hambriento. Pero bastaría, nombro las que son como más difíciles de vislumbrar, de entender. Bastaría hacer una, que se hiciera una al día y unirla con las 5 condiciones más la parte oracional para ya ganar la indulgencia. Vean la belleza. Las obras de penitencia, por lo tanto, el ayuno, la abstención, a los lujos, a las compras superfluas, a la moda indecente, a los dispositivos electrónicos, todo lo que suponga penitencia, es dicho de manera formal en el documento que tiene cada uno por separado, tiene indulgencia plenaria. La misión, es decir, las personas que van a misionar a África, pero también los que misionamos aquí, desde el proyecto Ser Familia, hay una misión, pues tiene indulgencia. El estudio del catecismo tiene indulgencia. Y las obras específicas que se hagan de amor, de ayuda a los migrantes de diversos países. Y no queremos cerrar este estudio de las indulgencias sin hablar de las indulgencias parciales, que también ofrecen una belleza sin igual. Como veníamos diciendo, los mismos problemas de la vida, los problemas laborales, los problemas a nivel médico, las enfermedades, traumas, distintos sufrimientos en todos sus matices y sus escalas. Todo eso que forma parte de la misma vida, bien ofrecido como hombres nuevos, se convierte en indulgencia. Y también hay unas indulgencias específicas a nivel parcial. Como su nombre lo indica, no sabemos si es un 80% que borra la pena temporal o la borra en un 30, en un 50, pero de seguro sí lo sabe Dios y la Virgen. Una de ellas, de las parciales, y recordemos que hay que hacerlo con las 5 condiciones, más la parte oracional. Cuando damos la bendición, vean ustedes que pensamos que es algo insignificante. Cuando bendecimos la mesa, tiene indulgencia parcial. Cuando rezamos el Ángelus, el Tantum Ergo, el rezar el credo, el examen de conciencia, la visita del Campo Santo, que sabemos que en todo el mes de noviembre, cada día tiene indulgencias plenarias por los difuntos, en particular los primeros 8 días, y en particular el primero y el segundo día del mes de noviembre, ya tendría plenaria. Hacer la señal de la cruz, persignarnos, besar la cruz, besar una estampita o una imagen de la Virgen,
besar la imagen de la Divina Misericordia, besar la medalla milagrosa, besar la Biblia, besar la medalla o la reliquia de un santo, etcétera, etcétera. Es infinito todo lo que la Iglesia nos permite de hacer en cuanto a buenas obras. Un buen pensamiento para los demás, para mis enemigos, amar a mis enemigos y hacerlo de manera concreta, enfática y de manera oracional, como ya dijimos, con las 5 condiciones, sin lugar a dudas, tiene que traer indulgencias parciales. Pues nada, damos gracias al Señor. El tema daría para muchas horas más, pero yo creo que ya con esta poquita dosis, vamos a decir, de amor, de misericordia, tenemos para darnos muchos a nosotros mismos, darle mucho a Dios y darle mucho al prójimo. Que nuestros oasis cada día sean verdaderos lugares de manantial, de verdad, de amor y de misericordia, y que sea comunicado cada vez como esa luz sobre el Selemín, cada vez a más personas. Amén.